bendiga grandemente y que no se ha equivocado de lugar, amén. Este es el mejor lugar donde uno puede ir, correr a los brazos del Señor, amén. Que sea el Señor cumpliendo todos los anhelos de su corazón y que este sea el inicio de un gran comienzo también para ella, que por fe yo sé que la vamos a seguir viendo por acá, amén. Démosle un aplauso a la mía. Amén, amén. Hay que darle gracias al Señor, hermanos, porque poco a poco van a ser añadidos los que han de ser salvos, amén. Y en algún momento nosotros también llegamos a buscar del Señor con una necesidad, o porque alguien nos invitó, o simplemente porque tiene la vecina, como mi vecina Margarita, Dios la bendiga, vecina. También es un grato honor que usted esté aquí esta noche, que nos acompaña, amén. Démosle un aplauso especial también a mi Margarita. El Señor la bendiga mucho. El Señor conoce la necesidad de todos y de cada uno de nosotros, amén. Y quiero, tal vez no está de pronto muy en el mensaje, pero sí quiero de pronto hacer una gran recomendación de pronto al corazón de todos nosotros, y es que apoyemos nuestro templo, amén. Que apoyemos nuestros servicios. ¿Qué importa la dificultad, de pronto el cansancio, el estrés o las situaciones de la vida cotidiana que en momentos nos ocurren? Debemos apoyar, amén, apoyar este templo, porque esta es nuestra casa, amén. Debemos tener ese sentido de pertenencia de este lugar tan hermoso que el Señor nos ha permitido, amén. Y les cuento un poco. Yo recuerdo cuando yo inicié en el camino del Señor, tuve la honra de empezar, de ser bautizada por un gran hombre de Dios y que es reconocido también mucho aquí en Cali, que fue mi pastor Donald quien me bautizó. Y recuerdo con los brazos de amor que me recibieron en esa iglesia, amén. Es una iglesia muy linda, pero que en sus comienzos también fue un templo muy humilde. Y que este varón de Dios, el Señor le permitió ver la gloria de ver su iglesia grande, y aún en propósito de ponerla más grande, amén. Pero lo que más recuerdo en ese momento fue cómo llegué yo allí. Yo llegué buscando el templo por Facebook, porque venía de un proceso largo de separación. Mi esposo y yo llevamos 2 años separados, amén. Por diferentes situaciones de la vida teníamos muchos problemas, y en un momento de la vida no pudimos más y decidimos separarnos. Estuvimos 2 años separados, y un momento en los ires y venires, de dar tantas vueltas, de sufrir él, de sufrir yo también, de sufrir nuestras hijas también. Hubo un momento en que mi esposo llegó a la casa en enero y me dijo: Maye, yo necesito que me ayude a buscar de Dios. Yo necesito buscar de Dios, porque solo Dios puede ayudarnos. Y en ese momento yo pensé que yo no tenía nada de qué arrepentirme, amén. Yo pensé que yo estaba bien y que la culpa de todo la tenía mi esposo. Yo pensé que él tenía la culpa de todo lo malo que nos había pasado en todos esos años de matrimonio desde que nos casamos. Pero tuve la dicha también de tener cerca unos pastores que son familiares, mi prima y su esposo, que me dijeron que no me rindiera, que siguiera orando por él. Y empezamos a buscar de Dios. Pero yo les recuerdo que llegué a la iglesia buscando acompañar a mi esposo y esperando que el Señor lo cambiara a él, amén. Esperando que fuera el Señor quien cambiara a mi esposo. O sea, yo creía que yo no tenía nada malo, amén. Yo me creía perfecta. Pero resulta que en todo en este ir a la iglesia, cuando llegamos, buscamos esta iglesia por Facebook, la encontramos y empezamos a congregarnos, sentí ese abrazo de la iglesia, amén. Sentimos como las damas nos acogieron, como los caballeros y diáconos acogieron a mi esposo desde el primer día, como los jóvenes también empezaron a integrarnos, como todo el mundo quería saber de dónde veníamos, para dónde íbamos, qué hacíamos, y siempre con esa necesidad de incluirnos, amén. Y recuerdo que un día yo llegué de trabajar, en ese tiempo trabajaba, tenía un trabajo bien complicado, y yo bien cansada llegué de trabajar y encontré al diácono, digamos que el copastor de la iglesia, sentado en la sala con mi esposo.
Y solo era como, no había pasado ni una semana lo que hace que habíamos ido a la iglesia. Pero él ya estaba ya metido, mejor dicho, se me metió al rancho, como se dice. Cuando yo llego y empiezo a ver, me siento con los saludos y me siento con ellos a conversar. Y lo primero que habla el diácono es que, esposas, someteos a vuestros esposos. Eso a mí fue como un baldado de agua fría. Porque yo consideraba que yo no debía someterme a mi esposo, amén. Porque mi esposo, pues tenía muchas dificultades, muchas, digamos, defectos, que yo también tenía, pero uno de mujer le ve los defectos al esposo, pero no se ve los de uno, amén. Entonces empezamos en este proceso de que en ese momento a mí eso me impactó, esas palabras, y no me gustaron. Tengo que reconocer delante de Dios que eso me molestó mucho, amén. Y empecé a sentarme con ellos, pero no me gustaba tanto la idea de eso de someterme. Yo decía, someterme a mi esposo. ¿Yo qué me voy a estar sometiendo a nadie? ¿Cómo así? Entonces yo tengo que dejar pues que haga lo que él quiera conmigo. Pensaba yo en mi ignorancia, ¿ven? Pero miren que empezamos a dejar que fuera el Señor quien guiara nuestras vidas y que fuera el Señor quien tomara el control de nuestras vidas. Amén. Y así mismo empezamos a recibir clases en la iglesia, a recibir clases de vida cristiana, cómo se debería comportar un cristiano, cuál era la vestimenta, cuáles eran los modos de comportarse de un hijo de Dios, qué podíamos hacer, qué no debíamos hacer. Y fue un crecimiento, amén. Fuimos formados en una gran escuela, en la escuela del Señor, amén. Es la mejor escuela. Cuando nosotros nos dejamos formar del Señor, el Señor hace grandes cambios en nuestra vida, amén. Y nosotros ahora, después de más de 2 años, casi 3 años que llevamos de convertidos, podemos decir que el Señor nos ha dado la victoria, amén. El Señor nos ha dado la victoria porque decidimos tomar la decisión de dejar que Él hiciera nuestras vidas, amén. Aun cuando muchas cosas no me gustaban del Evangelio, yo nunca me he puesto una falda. Yo no era mujer de ponerme nunca una falda. Y aún así permití que el Señor fuera moldeando todas esas cosas en mí. Cuando me di cuenta, yo ya era más evangélica que cualquiera, me veía más evangélica que cualquiera y me comportaba más evangélica que cualquiera, ¿ven? Y no me di cuenta en qué momento el Señor hizo todas esas transformaciones en mí. Y luego de que yo ya llevaba un proceso, empezó el Señor a moldear a mi esposo. Y yo recuerdo que yo me desesperaba y yo decía, ay, pero es que yo no le veo como que avance, yo no lo veo como que se pellizque, yo lo veo como ahí, muy relajado. No sé si ustedes en algún momento hayan escuchado la voz de Dios, pero yo recuerdo que yo estaba sentada en la sala con ganas de decirle un poco de verdades a mi esposo, según yo. Y recuerdo que sentí la voz de Dios que me dijo que lo dejara tranquilo, que Él estaba en su proceso. Amén. Y decidí obedecer a Dios. Decidí dejar que fuera el Señor quien lo moldeara y no yo. Que no fuera yo echándole cantaleta ni diciéndole cosas, sino que fuera el Señor obrando en él. Amén. ¿Y a qué voy con todo eso? Voy a todo eso porque nosotros somos mucho de creer en las promesas que nos hace el Señor, ¿cierto? Nosotros conocemos las promesas que hay en la Biblia y que tiene el Señor para nosotros. Amén. Pero nosotros también tenemos que ser conscientes de que estas promesas que vienen de parte del Señor tienen unas condiciones, amén. Tienen la letra chiquita. ¿Cuáles son estas condiciones que vienen con la promesa de Dios? A mí el Señor me prometió que yo y mi casa serviríamos a Jehová, amén. Y mi casa y yo hemos servido a Jehová. Todavía faltan nuestras hijas, pero yo sé que pronto llegarán, amén. También sentí la promesa de parte del Señor, que mi esposo un día iba a llegar a los pies del Señor, y aquí está hoy, amén. Pero tenemos que también entender la parte de esas promesas, cuál es la condición que tienen estas promesas, amén. Podemos leer, tomar la Biblia, tomen sus Biblias y leamos en Efesios 3, 16. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de ese versículo? Efesios 3, 16, ¿quién la quiere leer? Y hay una bonita promesa.
Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Ahí el Señor habla que Él nos da conforme a sus promesas de gloria. Amén. Pero que debemos ser fortalecidos en el espíritu. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos fortalecernos espiritualmente. Amén. Debemos entender que todo tiene un cómo, un cuándo y tiene un por qué. Entonces cuando leemos estas promesas en la Biblia, cuando entendemos estas promesas en la Biblia, debemos entender el contexto, que hay antes, que hay en la promesa y que hay después de la promesa. Y así poco a poco vamos a poder profundizar en la palabra de Dios y entender qué necesitamos para poder alcanzar esas promesas. Amén. Decimos que la palabra, porque entendemos que la palabra de Dios es viva y ella nos habla de lo que el Señor quiere decirnos, de lo que Él quiere enseñarnos. Y debemos aprender a oír la voz de Dios, porque Él nos habla de diferentes formas. Amén. Nos habla por medio de un predicador que puede darnos su palabra, nos habla por medio de un hermano, nos habla por medio de una enseñanza y por medio de la lectura de la Biblia. Amén. Y la palabra de Dios también dice que hasta las piedras hablan. Amén. Entonces debemos siempre estar atentos a lo que el Señor quiere comunicarnos, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Porque es muy hermoso disfrutar de las bondades, disfrutar de las cosas que Dios nos da. Amén. Pero debemos cumplir también con el compromiso que el Señor quiere que cumplamos para ser acreedores de estas promesas. Y leyendo la carta a los Filipenses, Pablo testificaba en un sentir gozoso, dice, o sea, él estaba muy alegre. Y dice que de mucha gratitud hacia los filipenses que lo habían socorrido en momentos difíciles para él, y a los filipenses hacia Pablo por la labor que él hizo entre ellos. Conocemos un poco esta carta de los filipenses, es cuando Pablo estaba en la cárcel. Amén. Y él le envía una carta al pueblo de Filipenses, el pueblo de Filipo, que era una iglesia. Amén. Era la iglesia que él había establecido en ese lugar. Y en esta carta Pablo estaba muy contento, a pesar de que estaba en la cárcel, porque ellos eran un pueblo muy obediente. El pueblo de Filipenses o la iglesia de Filipenses era una iglesia obediente. Era una iglesia que aunque Pablo no estaba, obedecían y seguían obedeciendo continuamente lo que él les había enseñado. Amén. Y aún así, ahí en la carta de Filipenses también habla de una promesa muy hermosa que el Señor nos da. Vamos a leer aquí esta promesa que nosotros los cristianos nos gusta mucho. Esta promesa es bien especial para nosotros porque dice en Filipenses, esto es el capítulo 4, el verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero esta promesa, para que sea cumplida en nosotros, tiene unas condiciones. Amén. Tiene la letra menuda. ¿Quién era el pueblo de Filipenses? Era un pueblo obediente, era un pueblo dador de sus bendiciones y era un pueblo que proveía económicamente a Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel, y aún cuando Pablo salía a evangelizar y a iniciar otras iglesias, este pueblo de Filipenses lo sostenía económicamente. Amén. No solo económicamente, oraban por él, le proveían alimento, cuidaban de él y estaban atentos de él y de Mateo. Amén. Y de los apóstoles y de los cuidadores que siempre estaban con Pablo. Entonces miren que en agradecimiento a esto, el Señor bendecía enormemente económicamente al pueblo de Filipenses. Amén. ¿Cuántos hemos leído la carta de Filipenses? Amén. Si no la hemos leído, ahí la dejamos de tarea para que la leamos y entendamos un poco
el porqué de esta promesa, amén. Y esta promesa es muy importante. Y hay algo muy bonito que le decía Pablo a los filipenses, y les voy a leer en capítulo 4, verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, y al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero no lo he recibido y tengo abundancia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Miren qué bonito. Miren qué bonito esta carta a esa dádiva a los filipenses de nuestro apóstol Pablo. Amén. Él era un hombre que estaba acostumbrado a tener poco y a tener mucho. Amén. Pero él agradecía lo que le enviaban. No porque él fuera interesado o porque él estuviera preocupado de llenarse los bolsillos, sino porque él sabía, ahí dice, cultivando bendiciones para ustedes. El nosotros dar para Dios, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestra economía para Dios, es cuando nos hacemos acreedores de que Dios nos bendiga. No porque el Señor necesite, amén, porque el plata no necesita. El de usted y de mí no necesita. Si usted y yo no hacemos el trabajo, Él va a poner a otro que lo haga, amén. Si usted y yo no damos al Señor, el Señor va a poner a otro que dé. Si usted y yo no le damos, ejemplo, y no le ayudamos a construir el templo, pues el Señor va a buscar quienes, así sean inconversos, lo hagan. ¿Y quiénes se van a ganar las bendiciones? Los demás. La oportunidad de dar es para que yo sea acreedora de la bendición de Dios. La oportunidad de ayudar, de ejercer mi ministerio, es para que yo sea acreedora de las bendiciones de Dios. Amén. Porque si yo no hago, el Señor va a buscar a otro que lo haga. Entonces, por eso, hermanos, la invitación es a que nosotros nos fortalezcamos, amén, espiritualmente, como dice la palabra de Dios. Nos alimentemos espiritualmente, nos apersonemos de este lugar, de la obra que el Señor nos ha dado, amén, del ministerio que el Señor a usted le ha dado. De que nos apersonemos, ¿por qué? Porque eso es bendición para nosotros, es bendición para su casa, para su familia. Y yo les cuento también, entre el testimonio que les estaba contando al principio, mi esposo y yo toda la vida tuvimos muy buenos empleos, gracias a Dios. Y en todos los años de matrimonio que estuvimos en el mundo, nunca tuvimos nada. Mi esposo toda la vida ha sido independiente y tiene un arte muy bonito. Y en su trabajo siempre ha sido muy buscado porque lo hace muy bien. Amén. Y yo tuve la oportunidad de tener muy buenos empleos donde se me pagaba muy bien. Pero nunca tuvimos nada. Amén. Nunca compramos una casa, nunca compramos un carro. Si teníamos motos o teníamos un carro o teníamos algo, no nos duraba mucho. En una necesidad vendíamos todo y volvíamos y nos quedábamos sin nada. Porque nunca tuvimos la costumbre de dar para el Señor, aunque mi familia era cristiana,
pero nunca tuvimos eso de dar para Dios, amén. Pero cuando empezamos a ir a buscar de Dios a la iglesia, cuando empezamos a buscar de Dios, nosotros empezamos a diezmar, amén. Primero empezó mi esposo, yo no tenía la costumbre de diezmar, pero empezó mi esposo a diezmar. Y vimos al principio un poquito la economía complicada, siempre se nos complicó un poco. Pero luego que ya recibimos instrucción y todo el tema, empezamos a dar para el Señor, no por obligación, sino en agradecimiento a Dios. Entendimos que teníamos que dar por agradecimiento de nuestro tiempo y también de nuestra economía. Y Dios empezó a glorificarse de una manera muy especial. Nosotros en todos los años de matrimonio nunca tuvimos nada. Y apenas empezamos en la iglesia, ya el Señor nos ha dado un lote que es el que estamos construyendo actualmente. Ya el Señor nos ha dado un terreno. Ya el Señor nos ha dado para construir una casa. Con dificultad, sí, tampoco es que nos va a sobrar, ¿no? Pero ahí está la mano de Dios glorificándose, amén. Pero solo fue hasta que entendimos que nosotros, nuestra economía no nos pertenece, de que eso es de Dios. También aprendí, yo cuando empecé en la iglesia, era una mujer que tenía un problema de salud muy delicado, estaba muy grave de salud, que es otro testimonio que les contaré en algún momento, pero tenía un tema de salud delicado, tan delicado que yo no podía ponerme en pie sola, yo no podía vestirme sola, mi esposo me tenía que levantar, vestirme, muchas veces hasta darme la comida porque yo no podía por mis propios pies hacer muchas cosas. Y eso fue un tema de salud que se desencadenó por el exceso de trabajo, por estrés. Y cuando empecé a dedicarle mi vida a Dios, mi tiempo a Dios, yo solo tenía tiempo para Dios, todo lo hacía para Dios, me la pasaba en la iglesia, hasta un día mi esposo molestando me dijo, no, pues ya lleve la cobija también, porque allá mantiene. Y sí, yo quería estar todo el tiempo en la iglesia haciendo para Dios, y el Señor me sanó, amén. Y solo por la misericordia de Dios, yo puedo estar hoy aquí de pie, contándoles a ustedes el testimonio, cuando me dieron 3 meses de vida hace 3 años, y estoy aquí. El Señor ha sumado años a mi vida porque tomé la decisión de entregarle mi vida a Él, amén, de servirle, de hacer para Él, así fuera barriendo la iglesia. Yo no podía mover este brazo, pero me iba a barrer. Yo no podía moverme casi, pero yo allá venía a limpiar sillas. Yo no podía moverme casi, pero me ponía a hacer flores, decoraciones, buscaba una cosa, la otra. Siempre quería hacer algo para el Señor, amén. Y por ese trabajo vi la mano de Dios glorificándose en mi vida. Vi la mano de Dios haciendo algo en mi hogar, haciendo en mi familia. Vi la mano de Dios sanando a mis hijas de depresión, amén. Vi la mano de Dios, cómo se glorificó. Y si yo le cuento todos los milagros que el Señor ha hecho en mi hogar, yo no acabaría hoy, porque son tantos que no se pueden contar, amén. Y yo le invito, hermano, hoy, lo invito, amigo, usted que está aquí esta noche, que usted no está aquí por casualidad. Si usted está aquí es porque el Señor lo puso con un propósito. Cumpla ese propósito, permítale al Señor que desarrolle ese propósito en su vida, que haga con usted eso que Él necesita hacer. Abre las puertas de su corazón, no se cierre, deje que Él entre, deje que Él haga, porque la mejor vida que usted puede llevar es la vida en el camino del Señor, es entregarle su vida a Él, porque Él no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros somos quienes necesitamos de Él, amén. Así que nosotros tenemos en nuestro orgullo de humano, en nuestra carne, tenemos que dejar todas esas cosas superficiales, el estarnos creyendo que es que sin nosotros nadie puede hacer nada, que es que sin nosotros no van a hacer. No, hermano, nosotros somos los que le debemos la vida a Él. Nosotros somos los que le debemos nuestro trabajo, nuestros días, nuestra vida, nuestro amor a Él. Porque si usted no quiere, Él va a buscar a otro. Pero yo quiero hoy decirle a usted, hermano, que el mejor negocio que usted puede hacer en esta vida es dedicarle su vida a Dios. Amén. Pongámonos de pie, mis amados. Vamos
vamos a darle gracias a Dios, amén. Yo sé que de pronto esta enseñanza no es como estamos acostumbrados de nuestro pastor, que él es muy enérgico. Yo de pronto soy más tranquila, pero la palabra que el Señor nos ha dado hoy, yo espero de todo corazón que la pongamos, porque me incluyo, que la pongamos por obra, amén. Que aprendamos a dejar que Él haga y dejemos todo egoísmo, toda cosa que podamos tener que Él no le agrada, la dejemos en las manos de Él, amén. Y dediquemos nuestra vida para servir a Dios, porque aquí estamos los que tenemos que estar, amén. Si este pueblo de Dios, si usted y yo estamos aquí, hermano, es porque el Señor tiene un propósito con usted y conmigo. Es porque usted tal vez sea el próximo predicador que va a salir de aquí de gira, es porque usted va a ser el próximo músico que va a haber aquí, es porque usted va a ser el próximo líder, el próximo diácono, la próxima líder de damas, la próxima mujer o el hombre que le va a servir a Dios, amén. Entonces démosle gracias a Dios. Y el que tenga más fe, que inicie esta oración. Soberano Señor, grande y maravilloso Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, para soltar, Señor, para despojarnos de toda cosa de la carne, Señor, de toda contaminación que este mundo haya podido aplicar en nuestra vida, Señor. Te entregamos, Señor, todo aquello de nosotros que a ti no te agrada, Señor. De todo corazón, Señor Jesús, yo te entrego todo lo que no te agrada de mí, Señor. Todo mi orgullo, toda mi vanidad, Señor, yo te la entrego. La dejo en tus manos, Señor, para que seas tú como el alfarero, Señor, moldeando mi vida, Señor Jesucristo. Toma, Señor, mi vida, administrala y ministra, Señor. Ministra mi vida, Señor, y toma el control de ella. Quita todo lo que no te agrada de mí, Señor. Purifícame desde las entrañas, Señor. Purifica desde cada célula que yo pueda tener. Purifícala, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Y levanta en mí, Señor, ese ministerio. Levanta en mí ese liderazgo. Levanta en mí esa iniciativa, Señor, de servirte, de adorarte, de glorificar tu nombre, de trabajar para ti, Señor, de respaldar tu obra, Señor. Pon en mí ese corazón, Señor, que ame tu obra, Señor, que yo sea útil para el propósito que tú tienes en este mundo con las almas, Señor. Que yo sea útil en ese propósito que tú tienes, en ese plan divino, Señor, que tú has establecido. Úsame como un vaso útil, Señor. Y transfórmame, Señor. Transforma mi mente, mi corazón, mi vida, Señor, y lávame de toda contaminación que este mundo ha podido poner en mi vida y en mi corazón. Lava, Señor, lava mi cuerpo, lava mi alma, lava mi corazón, Señor. Purifícame con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y toma el control de mi vida, de mi casa, Señor. Y hazme, Señor, y haz de mí como tú quieras, Señor. Úsame como ese instrumento útil para ti, Señor, porque quiero servirte, quiero adorarte y que tú seas el centro de mi vida, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Invito